El propósito de esta presentación es hablar sobre la ley de la Iglesia sobre el derecho de autor. Hoy hablaremos sobre tres temas en particular: la Iglesia y su respeto a la ley, los tipos de ley que se reconocen en el Evangelio de Jesucristo, y finalmente hablaremos ligeramente sobre la naturaleza eterna de la ley. Hay dos tipos de ley que se reconocen en el Evangelio. Tú podrás distinguirlos rápidamente el martes de la última semana de la vida de Jesucristo. Hicieron a Jesucristo aquella famosa pregunta, a la cual él respondió que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, se distinguen esos dos tipos de leyes, la ley del hombre y la ley de Dios. Ambas interactúan entre sí, no están completamente desprendidas, como veremos más adelante. De hecho, la obediencia a la ley es parte del Evangelio y se nos manda no quebrantar las leyes. Por ejemplo, el 12º artículo de fe expresa que creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Y la sección 58 de Doctrina y Convenios dice que ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país. Hablemos un poco en cuanto a una de estas leyes, solamente una, el respeto a los derechos de autor. Platicaremos acerca del respeto a los derechos de autor como norma de la Iglesia, cuáles son los materiales que protege el derecho de autor y las reglas generales que uno siempre debe de tener en mente para poder obedecer propiamente el derecho de autor. El derecho de autor es parte de las normas de la Iglesia, es una norma de la Iglesia. En el Manual de la Iglesia, tomo 2, sección 21.1.12, dice: los miembros de la Iglesia deben respetar con rigurosidad todos los derechos de autor, todos. Por lo general, solamente los propietarios de los derechos de autor pueden autorizar el duplicado, la copia, la distribución, la representación pública, la exhibición pública o las derivaciones de su obra. Utilizar de cualquiera de estas formas, dice el manual, una obra sin el permiso del propietario de los derechos de autor va contra las normas de la Iglesia y además puede hacer que recaiga responsabilidad legal sobre ella o el usuario. De acuerdo con este mismo manual, el manual de la Iglesia, los materiales que están protegidos por derecho de autor son, y esta lista es inclusiva, pero no comprende todas las instancias. El manual cita las obras literarias, musicales, teatrales y coreográficas, las obras de arte, fotografía y escultura, las obras de audio y audiovisuales como películas, videos, discos compactos y DVD, los programas o juegos de computadora, internet y otras bases de datos. Estos son aspectos que el manual de la Iglesia dice que están protegidos por derecho de autor y en los cuales se enfatiza la norma que acabamos de leer. En sí, la ley de derecho de autor es amplia en sus aplicaciones, pero hay ciertas reglas básicas que uno puede recordar y que cita el mismo manual de la Iglesia. Por ejemplo, cualquiera que use una obra debe dar por sentado que está protegida por derechos de autor. El default, la omisión, es que esté protegida por derechos de autor, no lo contrario. No es necesario que una obra cuente con aviso de derechos de autor para estar protegidas por la ley. Muchas veces las normas de derecho de autor o la aclaración de derecho de autor viene al principio de un libro, atrás de un disco, de una obra protegida, pero no siempre. En el caso, por ejemplo, de las imágenes o de otras
cosas parecidas, no viene la leyenda y sin embargo sí está protegida por el derecho de autor. El hecho de que una edición esté agotada no anula sus derechos de autor ni justifica que se copie, se distribuye, se ejecute, se exhiba o se haga cualquier derivación sin permiso. Esto aplica, por ejemplo, en los libros de la Iglesia. A veces se agota un tiraje o se retira de la circulación por alguna razón, y nosotros pensamos que porque ya no aparece en los estantes de las librerías de la Iglesia, ya podemos hacer uso libre de ese material. Y no es así como funciona la ley de derecho de autor. Ahora, habiendo hablado de la ley del hombre, de cómo la ley de derecho de autor se aplica en la parte del César, de la ley del hombre, hablemos de la ley de Dios, porque esto cubre también el nombre y logotipo de la Iglesia y otros materiales de la Iglesia. Veamos cómo. En cuanto al nombre de la Iglesia, platicaremos brevemente sobre el nombre revelado de la Iglesia, el nombre y logotipo de la Iglesia y su registro, y el uso apropiado del nombre de la Iglesia. Este es el nombre de la Iglesia, ¿sí? Y su logotipo. Este logotipo tiene una historia curiosa, no existía hasta 1974 y fue modificado en 1995. Este que conocemos, esta es la versión actual de 1995, en la cual la palabra Jesucristo se hizo mucho más grande que el resto para poder identificar a la iglesia como una iglesia cristiana, para que se enfatizara que creemos en Jesucristo. Bien, el manual de la iglesia dice que este logotipo debe emplearse solamente para los elementos aprobados por el Departamento de Correlación de las Oficinas Generales de la Iglesia. Algunos ejemplos de dichos elementos son publicaciones oficiales y papel con membrete oficial de la Iglesia, placas de identificación de los misioneros y carteles en el exterior de los centros de reuniones. Esencialmente lo que este párrafo del manual de la Iglesia nos está diciendo es que fuera de estos usos autorizados, nosotros no debemos usar el logotipo de la Iglesia en ninguna forma no autorizada previamente por la Iglesia. Por ejemplo, usos inapropiados para el logotipo son usarlo como elemento decorativo o como protector de pantalla de computadora. Nosotros no debemos de hacer esto. Tampoco debe emplearse de manera personal, comercial o publicitaria, como en libros de historia familiar, camisetas, insignias o estandartes. Imagínense, una camiseta no debe, bajo esta ley de derecho de autor del logotipo, usarse en una camiseta, ¿sí? Ni en nuestros libros de historia familiar, ni en estandartes. En 2020, en la conferencia general de abril de 2020, el presidente Russell M. Nelson presentó un nuevo símbolo también para acompañar al nombre y al logotipo de la iglesia. El presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente: para ayudarnos a recordarle y para reconocer a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como la iglesia del Señor, nos complace presentar un símbolo que representará el lugar central de Jesucristo en su iglesia. Ese símbolo, que figura dentro de una piedra angular, incluye el nombre de la iglesia. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Entonces, este símbolo se agrega a la modificación que se hizo en 1995 del logotipo de la iglesia. Ya no nada más el nombre de Jesucristo aparece de manera enfática, sino que además se le reconoce de manera visual. En este mismo discurso que el presidente Russell M. Nelson presentó, se dice cuál es el uso apropiado para el nuevo símbolo de la iglesia. El presidente Nelson dijo: el símbolo ahora se utilizará como identificador visual en la literatura, las noticias y los eventos oficiales de la iglesia. Al
Al explicar cuál es el uso autorizado del símbolo de la iglesia, se descartan todos los usos no autorizados. Lo que no esté en esta lista no es lo que nos debe usar el símbolo de la iglesia. De hecho, si ustedes ven el discurso de conferencia general, en los discursos de conferencia general al pie vienen muchas notas que conviene leer junto con el discurso. La nota número 7 del discurso del presidente Russell M. Nelson dice: para respetar la naturaleza sagrada del símbolo de la iglesia y para mantener protección legal, el símbolo oficial de la iglesia solo se ha de utilizar según lo apruebe la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Y luego dice cómo obtener más información con la Oficina de Propiedad Intelectual. En un momento más explicaremos qué es esta Oficina de Propiedad Intelectual. Existen otros materiales también igualmente protegidos por la iglesia. Explicaremos en las siguientes diapositivas cuáles son las entidades y documentos principales como conceptos que deben de tomarse en cuenta, cómo solicitar permiso para el uso de materiales y cuáles son los materiales que de por sí están autorizados ya para el uso público. Entre las entidades y documentos principales debemos de explicar, antes de seguir adelante, qué es Intellectual Research Incorporation, o el IRI, qué es la Oficina de Propiedad Intelectual que citamos hace rato, el IPO, y qué es la guía de estilo. El IRI, o Intellectual Research Incorporation, es una corporación independiente, es decir, no es parte de la iglesia, no tiene fines de lucro, pero posee la propiedad intelectual que utiliza la iglesia. Es una organización que ayuda a la iglesia a regular su propiedad intelectual. Mientras que la Oficina de Propiedad Intelectual sí es parte de la iglesia. La Oficina de Propiedad Intelectual de la iglesia ayuda a tramitar solicitudes para usar materiales o programas de la iglesia protegidos por derechos de autor, incluso de materiales con derechos de autor de Intellectual Reserve Corporation. Mientras que Intellectual Reserve Corporation posee esos derechos de autor de la iglesia, la Oficina de Propiedad Intelectual ayuda a que se gestionen las solicitudes para usar estos materiales. Ahora, la guía de estilo. Esta es una guía muy importante. Cuando se autoriza el uso público de materiales escritos de la iglesia, se condiciona dicho uso al seguimiento de la guía de estilo de la iglesia, la cual es un pequeño instructivo, es un material pequeño como de una hoja, para el uso apropiado de los materiales de la iglesia en los medios de comunicación. Si tú eres reportero, por ejemplo, y quieres hablar sobre la iglesia, y la iglesia te autoriza a usar ciertos textos o ciertas imágenes, tú te comprometes a tu vez a adherirte, a respetar las normas que están señaladas en la guía de estilo de la iglesia. ¿Cómo se puede solicitar permiso para un uso de material protegido de la iglesia? Hablemos sobre el término de uso de estos materiales y cómo contactar a la Oficina de Propiedad Intelectual. El manual de la iglesia, en su parte 21.1.12, ya habíamos visto, dice: se puede encontrar información adicional sobre cómo solicitar el uso de materiales que son propiedad de la iglesia, siguiendo el enlace términos de uso en churchofjesuschrist.org. Es decir, en la página oficial de la iglesia hay un enlace, generalmente está hasta abajo de la página, en esas letras chiquitas que nadie lee. Ahí dice términos de uso, y cuando uno da clic allí, uno puede encontrar información adicional sobre cómo solicitar esos materiales. También dice que las preguntas pueden dirigirse a Intellectual Property Office. Esta es la IPO, la Oficina de Propiedad Intelectual, y aquí están los datos para poder contactar a esta oficina. Hay, sin embargo, algunos materiales, para que no pienses que todos son restricciones, que ya están liberados para poder hacer uso público. Primero que nada, la ley de derecho de autor por sí autoriza citas cortas de cualquier material. Tú puedes usar pequeños párrafos, citas seleccionadas
pero no libros ni discursos completos. Tú no puedes agarrar un discurso de la conferencia general y publicarlo en otra parte sin el permiso de la iglesia. Pero sí puedes hacer pequeñas citas de párrafos. También la iglesia tiene, bueno, esto es lo que explicaba, que la ley de derechos de autor completa el uso de citas cortas. También tú puedes agarrar noticias oficiales de la iglesia. Existe un apartado en el sitio de la iglesia que se llama la sala de prensa. De hecho, no es solo una sala de prensa, hay como que una sala de prensa grande, matriz, que es la en inglés, y luego hay como 40, 50 salas de prensa adicionales. Lo que pasa es que hay una por país. Y los materiales de estas salas de prensa han sido autorizados para el uso público en los medios de noticias siempre y cuando se sigan los lineamientos de la guía de estilo. Ahí cualquier periodista debe de adherirse a la guía de estilo para poder usar estas noticias. También están autorizados los materiales audiovisuales de la biblioteca de medios, la Media Library. Esta Media Library la encuentras como una sección del sitio oficial de la iglesia, pero también ha sido publicada como una aplicación que tú puedes bajar libremente, gratuitamente, de las bibliotecas de aplicaciones como la Google Play, ¿no? O como la biblioteca de Apple. Y ya lo que viene en estas aplicaciones o en esa sección de la iglesia ha sido autorizado para su libre uso, pero solamente en entornos de la iglesia y del hogar. Tú no puedes llegar y publicarlo en un libro, por ejemplo, sino que puedes usarlo para tus apuntes personales o para ilustrar una clase. Hemos visto algunos aspectos de cómo la ley del hombre, cómo el derecho de autor, la ley de derecho de autor, es parte de las normas oficiales de la iglesia. El respeto al derecho de autor es una norma oficial de la iglesia. Quiero enfatizarlo mucho para que no haya confusión en este respecto. No es una norma optativa, no es algo que a lo mejor pudiéramos querer obedecer o no, sino una norma oficial de la iglesia. De hecho, la iglesia registra sus materiales y protege y exige también su derecho de autor. La iglesia no es punitiva, no está persiguiendo a la gente, pero en ocasiones sí se ve en la necesidad, incluso, de exigir el derecho de autor, y sí lo hace, hasta sus consecuencias. El nombre, logotipo y símbolo de la iglesia, las tres cosas, están protegidas por el derecho de autor, y como tal, no pueden ser usadas sino conforme a las normas dispuestas por la misma iglesia, que es lo que ya leímos en el manual de la iglesia, punto 21.1.12. Existen ciertos materiales permitidos por la iglesia en entornos de la iglesia y el hogar, pero también existen muchos otros no permitidos. Por ejemplo, los logos de mujeres jóvenes de Sociedad de Socorro están dentro de esos materiales no permitidos. Tú no puedes llegar e imprimirlos en una playera sin transgredir la norma de la iglesia. Sin embargo, si tú te encuentras un material que está protegido por el derecho de autor y quieres saber si lo puedes usar, cómo lo puedes usar o cómo te lo pueden liberar, las dudas sobre el uso de materiales deben de consultarse con la Oficina de Propiedad Intelectual de la iglesia. Por último, como última anotación, quisiera citar una escritura. En Doctrina y Convenio 58.23 explica de todo esto que hemos señalado en esta presentación. He aquí, las leyes que habéis recibido de mi mano son las leyes de la iglesia, y así las habéis de presentar. He aquí, en esto hay sabiduría, porque estas son las leyes de Sion. Comparto con amor esta pequeña presentación que espero te haya sido útil para dilucidar muchos malentendidos y muchas dudas que se presentan continuamente sobre la ley del derecho de autor y sobre el uso apropiado del nombre, logotipo
y símbolo de la Iglesia. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo.